¿Qué tal, gente de YouTube? Estamos grabando, seguidme en todas mis redes sociales. Hoy vamos a seguir con los ensayos de la mujer más buscada de Estados Unidos, Emma Goldman. Y hoy vamos a leer uno que se titula La hipocresía del puritanismo. Recordad, todos ustedes, que tenéis el resto de ensayos que hemos leído en una lista de reproducción en mi canal de YouTube. También podéis seguirme en TikTok y en Instagram. ¿Qué más queréis? Lo tengo todo, papi, lo tengo todo. Vamos a empezar. Ok, tenemos nuestro libro. Tenemos nuestro bolígrafo para apuntar cositas. Y vamos a ver qué nos cuenta esta señora sobre la hipocresía del puritanismo. Me da a mí que yo voy a estar un poquito de acuerdo con ella. Vamos allá. Hablando del puritanismo en relación con el arte de Estados Unidos, el señor Gutzen Burglum dijo: el puritanismo nos ha vuelto tan egocéntricos e hipócritas desde hace tanto tiempo que la sinceridad y la devoción por lo que es natural en nuestros impulsos han quedado prácticamente eliminadas de nuestros genes, y a consecuencia de ello, en nuestras artes no puede haber ni verdad ni individualidad. El señor Burglum habría podido añadir que el puritanismo ha hecho imposible la vida misma. Más que el arte, más que el esteticismo, la vida representa la belleza en mil variantes, y en verdad es un gigantesco panorama de eternos cambios. Por otra parte, el puritanismo se basa en un concepto fijo e inmutable de la vida. Se basa en la idea calvinista, ¿vale? Hay que odiar a los calvinistas, ¿vale? Y a los luteranos. Se basa en la idea calvinista de que la vida es una maldición que al hombre le vino impuesta por la ira de Dios. Y para poder redimirse, el hombre tiene que hacer penitencia constante, tiene que repudiar todo impulso natural y saludable y darle la espalda a la alegría y a la belleza. Por eso, en materia sexual, todos los anglos están muy atrasados, ¿vale? Porque son puritanos y el puritanismo odia el sexo, recordarlo. El puritanismo celebró su reinado de terror en Inglaterra durante los siglos XVI y XVII, destruyendo y aplastando toda manifestación del arte y la cultura. Fue el espíritu del puritanismo lo que le arrebató sus hijos a Shelley, porque él no estaba dispuesto a plegarse a los dictados de la religión. Y aquí hay una nota a pie de página. Percy Bysshe Shelley perdió la demanda por la custodia de sus hijos tras la muerte de su primera esposa, ya que el tribunal consideró como argumento de peso que el poeta fuera ateo. Recordar que después era marido o novio de Mary Shelley, la autora de Frankenstein. Fue en ese mismo espíritu intolerante lo que alejó a Byron de su tierra natal, porque aquel gran genio se rebelaba contra la monotonía, el embotamiento y la mezquindad de su país. El puritanismo también fue lo que obligó a algunas de las mujeres más libres de Inglaterra a aceptar la mentira convencional del matrimonio, a Mary Wollstonecraft y más tarde George Eliot. Ambas grandes escritoras. Mary Wollstonecraft se supone que es una de las primeras feministas que escribió un manifiesto feminista, que es me parece que se titula sobre la vindicación de la mujer o algo así, ya no me acuerdo. Y George Eliot pues tiene libros maravillosos, creo que Norte y Sur es uno de sus libros, sobre la vida en la Inglaterra pues del siglo XVIII. Pero bueno, son tochacos los libros de George Eliot. Y recientemente el puritanismo ha reclamado otro peaje, la vida de Oscar Wilde. De hecho, el puritanismo nunca ha dejado de ser el factor más pernicioso en Gran Bretaña, actuando como censor de la expresión artística de su pueblo y estampando su sello de aprobación únicamente en el embotamiento de la respetabilidad de la clase media. Por consiguiente, que en Gran Bretaña se señale a Estados Unidos como el país de provincianismo puritano es pura patriotería. Es bien cierto que el puritanismo atrofia nuestra vida y que está matando todo lo que nuestros impulsos tienen de natural y saludable. Pero es igualmente cierto que es a Inglaterra a la que le debemos haber trasplantado ese espíritu en suelo americano. Fue un legado que nos dejaron los primeros colonos de Nueva Inglaterra. Los famosos colonos del Mayflower, que huían de la persecución y la opresión, fundaron en el Nuevo Mundo un reinado puritano de tiranía y crimen. La historia de Nueva Inglaterra y sobre todo de Massachusetts está plagada de los horrores que transformaron la vida en oscuridad, la alegría en desesperación, la naturalidad en enfermedad, la honestidad y la verdad en mentiras e hipocresías horrorosas. El Docking Stool y la picota de los latigazos, así como muchos otros instrumentos de tortura ingleses, eran los métodos favoritos para la purificación de los estadounidenses. Y aquí hay una nota a pie de página sobre el Docking Stool. Un instrumento de humillación pública y de castigo reservado a las mujeres, similar a un columpio sube y baja montado en una plataforma con ruedas.
En un extremo había una silla donde se inmovilizaba la rea, y desde el otro los ejecutores ejercían presión con el fin de sumergir en un río a su ocupante tantas veces como dictara la sentencia. Seguimos con el texto. Boston, la ciudad de la cultura, ha pasado a los anales del puritanismo como la ciudad sangrienta. Competía con Salem en su persecución de las opiniones religiosas no autorizadas. En su ya famosa explanada dieron de latigazos a la vista del público a una mujer semidesnuda con su bebé en brazos por el delito de libertad de expresión, y en ese mismo lugar Mary Dyer, otra cuaquiera, fue ahorcada en 1659. De hecho, Boston ha sido el escenario de más de un crimen sin sentido a manos del puritanismo. Durante el verano de 1692, en Salem, ajusticiaron a 18 personas por brujería, y Massachusetts no era el único territorio donde se expulsaba al demonio con fuego y azufre. Como dijo acertadamente Canning, los primeros colonos de Nueva Inglaterra infestaron el Nuevo Mundo para establecer el equilibrio del Viejo. Los horrores de aquella época han tenido su expresión suprema en un clásico de la literatura estadounidense, La letra escarlata de Nathaniel Hawthorne. Espectacular, libraco. El puritanismo ya no emplea las empulgueras ni el látigo, pero aún mantiene un control sumamente pernicioso de las mentes y los sentimientos del pueblo estadounidense. Ninguna otra cosa podría explicar el poder de un Comstock. Y aquí hay una nota a pie de página, que es el presidente de la Sociedad para la Supresión del Vicio de Nueva York. Al igual que los Torquemada de antes de la Guerra de Secesión, Anthony Comstock es el autócrata de la moral estadounidense. Dicta los estándares del bien y del mal, de la pureza y del vicio. Entra a hurtadillas como un ladrón por la noche en las vidas privadas de la gente, en sus relaciones más íntimas. El sistema de espionaje establecido por el tal Comstock deja a la altura del betún la infame tercera división de la policía secreta rusa. ¿Por qué tolera el público semejante ultraje contra sus libertades? Simplemente porque Comstock no es sino la expresión más sonora del puritanismo que se ha ido criando en la sangre anglosajona y de cuyas garras no han logrado emanciparse plenamente ni siquiera los progresistas. Los elementos grises y carentes de visión de las distintas agrupaciones de la Young Men's and Women's Christian Temperance Union, de la Purity League, de la American Sabbath Union y del Partido Prohibicionista, con Anthony Comstock como su santo patrón, son los sepultureros del arte y la cultura de Estados Unidos. Aquí ya señala, recordar que Estados Unidos, estos elementos, se prohibió el alcohol, ¿vale? Y más cosicas, ¿vale? El puritanismo hace mucho daño a la sociedad civil, ¿vale? Y vivían todo el rato con miedo y demás. Sobre todo las mujeres, claro está. Es que tampoco... Por lo menos Europa puede presumir de un arte y una literatura audaces, que ahondan profundamente en los problemas sociales y sexuales de nuestro tiempo, y practican una severa crítica de todas nuestras farsas. Se diseccionan como con un bisturí todas las carroñas puritanas, y así se despeja el camino para la liberación del hombre del peso muerto del pasado. Pero como el puritanismo es un constante lastre para la vida estadounidense, no son posibles ni la verdad ni la sinceridad. La negrura y la mediocridad son las únicas que dictan la conducta humana, restringen la expresión natural y ahogan nuestros mejores impulsos. En este siglo XX, el puritanismo es tan enemigo de la libertad y de la belleza como cuando desembarcó en la roca de Plymouth. Repudia, por considerarlos viles y pecaminosos, nuestros sentimientos más profundos, pero al ser absolutamente desconocedor de las verdaderas funciones de las emociones humanas, el propio puritanismo es el creador de los vicios más inefables, ¿vale? Madre mía, la de hostias que le está dando al puritanismo, y de momento, o la verdad es que ha dicho solo facts, ¿eh? No ha dicho ni una mentira, es lo que hay, la vida es así de duro. No haber sido calvinista, a mí qué me cuentas. Toda la historia del ascetismo demuestra que eso es totalmente cierto. La Iglesia, lo mismo que el puritanismo, ha combatido la carne como algo maligno. Era preciso someterla y ocultarla a toda costa. Los pensadores y educadores modernos están empezando a reconocer ahora las consecuencias de esa actitud depravada. Se dan cuenta de que la desnudez tiene un valor higiénico, así como una relevancia espiritual, mucho más allá de su papel a la hora de aplacar la curiosidad natural de los jóvenes o de actuar como preventivo de las emociones morbosas. Es una inspiración para los adultos, que hace tiempo dejaron atrás toda curiosidad juvenil. La visión de la esencial y eterna forma humana, lo más próximo a nosotros en este mundo, con su vigor, su belleza y su elegancia, es una de las principales tónicas de la vida.
Esto es un extracto de The Psychology of Sex de Havelock Ellis, ¿vale? Para que lo tengáis ahí en cuenta. Pero el espíritu del purismo ha pervertido de tal manera la mente humana que ésta ha perdido la facultad de apreciar la belleza de la desnudez, obligándonos a esconder la forma natural con el pretexto de la castidad. Sin embargo, la propia castidad no es más que una imposición artificial sobre la naturaleza que expresa una falsa vergüenza de la forma humana. Es que es facts tras facts, es que no tengo nada que decir, nada que analizar aquí. La idea moderna de la castidad, sobre todo referida a la mujer, su mayor víctima, no es más que la exageración sensual de nuestros impulsos naturales. La castidad depende de la cantidad de ropa, y de ahí que los cristianos y los puristas siempre se hayan apresurado a cubrir al pagano con harapos y así convertirle a la bondad y la castidad. El puritanismo, con su perversión de la relevancia y de las funciones del cuerpo humano, sobre todo en lo que respecta a la mujer, la ha condenado al celibato, o a la reproducción indiscriminada de una raza enferma, o a la prostitución. La enormidad de este crimen contra la humanidad salta a la vista cuando consideramos los resultados. Se impone una continencia sexual absoluta a la mujer soltera, so pena de que se la considere una desvergonzada o una perdida, con lo que se genera neurastenia, impotencia, depresión y una gran variedad de dolencias nerviosas que implican una menor capacidad de trabajo, un disfrute de la vida más limitado, insomnio y la obsesión por los deseos y las fantasías sexuales. El imperativo arbitrario y pernicioso de la continencia total probablemente también explica la desigualdad mental entre los sexos. Así, Freud cree que la inferioridad intelectual de tantas mujeres se debe a la inhibición del pensamiento que les viene impuesta con el propósito de reprimirlas sexualmente. Al reprimir de esa forma los deseos sexuales naturales de la mujer soltera, el puritanismo, por otra parte, bendice a su hermana casada por su incontinente feracidad dentro del matrimonio. De hecho, no es simplemente que la bendiga, sino que obliga a la mujer hipersexuada por la represión anterior a engendrar hijos, sin tener en cuenta sus mermadas condiciones físicas o su incapacidad económica para crear una gran familia. La prevención, incluso por métodos seguros científicamente comprobados, está absolutamente prohibida. Es más, la simple mención del asunto se considera criminal. Me ha gustado este maravilloso párrafo que explica muchas incluso de las críticas del feminismo actual. Es decir, vemos como Emma Goldman no es que estuviese adelantada a su tiempo, sino que explicaba de manera, o que los problemas de las mujeres tampoco se han modificado en demasía con los que tienen hoy en día, ¿no? Por lo tanto, pues las quejas de Emma Goldman por eso no suenan tan recientes, tan presentes, por decirlo de esta manera. Gracias a esta tiranía puritana, la mayoría de las mujeres muy pronto se encuentran al límite de sus recursos físicos. Enfermas y extenuadas, son totalmente incapaces de dar a sus hijos siquiera los cuidados más elementales. Sumado a las presiones económicas, eso obliga a muchas mujeres a correr el máximo peligro antes de seguir engendrando vida. La costumbre de practicar abortos ha adquirido unas dimensiones tan inmensas que casi resulta increíble. Según los últimos estudios en la materia, por cada 100 embarazos se practican 17 abortos. Este aterrador porcentaje constituye únicamente el de los casos conocidos por los médicos. Considerando el secreto que necesariamente está envuelto esa práctica y la consiguiente ineficacia y dejadez profesional, el puritanismo, su estupidez y su hipocresía se cobran constantemente miles de víctimas. La prostitución, a pesar de ser una actividad perseguida, encarcelada y encadenada, es el mayor triunfo del puritanismo. Es su retoño más querido, a pesar de toda la mojigatería hipócrita de los puritanos. La prostituta es la furia de nuestro siglo, que recorre los países civilizados como un huracán, dejando tras de sí un rastro de enfermedad y desastre. El único remedio que ofrece el puritanismo para ese retoño ilícitamente concebido es más represión y más persecución despiadada. El ultraje más reciente es la ley Page, que impone a Nueva York el terrible fracaso y el delito de Europa, a saber, el registro y la segregación de las desventuradas víctimas del puritanismo. De una forma igualmente estúpida, el puritanismo aspira a poner coto al terrible azote que él mismo ha creado, las enfermedades venéreas. Lo más descorazonador es que ese espíritu de obtusa intolerancia ha envenenado incluso a nuestros así llamados progresistas, y les ha ofuscado hasta el extremo de que se han sumado precisamente a la cruzada contra algo que ha surgido de la hipocresía del puritanismo, la prostitución y sus consecuencias.
Con una ceguera intencionada, el puritanismo se niega a ver que el verdadero método de prevención es el que deja claro para todo el mundo que las enfermedades venéreas no son un asunto misterioso ni terrible, la pena que conlleva el pecado de la carne, una especie de mal vergonzoso que graba a fuego la maldición purista, sino una enfermedad corriente que se puede tratar y curar. Mediante sus métodos de oscuridad, disimulo y ocultación, el puritanismo ha proporcionado unas condiciones favorables al aumento y la propagación de dichas enfermedades. Esto es el dicho: si no se habla de ello, el problema no desaparece, sino que crece más, ¿no? Si no se habla de ello, el problema no desaparece, sino que crece más. No se soluciona, ¿no? De nuevo, su fanatismo queda asombrosamente en evidencia a través de la actitud insensata ante el gran descubrimiento del profesor Ehrlich, una actitud hipócrita que disimula, con sus vagas alusiones a un remedio para determinado veneno, el importante tratamiento contra la sífilis. La capacidad casi limitada para el mal del puritanismo se debe a su atrincheramiento detrás del Estado y de las leyes, fingiendo salvaguardar al pueblo contra la inmoralidad. El puritanismo ha impregnado la maquinaria del Estado y a esa usurpación de la función de custodia moral le ha añadido la tarea de la censura legal de nuestros puntos de vista, nuestros sentimientos e incluso de nuestra conducta. El arte, la literatura, el teatro, la privacidad del correo y en realidad nuestros gustos más íntimos están a merced de este tirano inexorable. A Anthony Comstock o algún otro esbirro igual de ignorante que él, se le ha concedido la potestad de profanar el talento, de ensuciar y mutilar la creación más sublime de la naturaleza, la forma humana. Los libros que tratan sobre las cuestiones más vitales de nuestra existencia y que pretenden arrojar luz sobre unos problemas que están siendo peligrosamente ocultados son legalmente tratados como delitos criminales y los indefensos autores de esos libros son arrojados a la cárcel o llevados a la destrucción y la muerte. Ni siquiera en los dominios del zar se ultraja a diario la libertad personal hasta los extremos que se ultrajan en Estados Unidos, el baluarte de los eunucos puritanos. Aquí, el único día de esparcimiento que le queda a las masas, el domingo, ha sido transformado en algo horrible y totalmente imposible. Todos los autores que han escrito sobre las costumbres primitivas y las civilizaciones antiguas coinciden en que el domingo era un día de celebración, libre de cuitas y deberes, un día para el regocijo y el jolgorio. En todos los países europeos, esa tradición sigue dando cierto alivio a la monotonía y la estupidez de nuestra era cristiana. Por doquier, las salas de conciertos, los teatros, los museos y los parques se llenan de hombres, mujeres y niños, sobre todo de trabajadores con sus familias, llenos de vida y de alegría, que por un día pueden olvidarse de las normas y convenciones ordinarias de su existencia cotidiana. Es justamente ese día cuando las masas ponen de manifiesto lo que de verdad podría significar vivir en una sociedad cuerda, donde el trabajo haya sido despojado de su propósito de obtener beneficios a costa de destruir el alma. ¿Vale? Esos días, las vacaciones nos demuestran cómo debería de ser la vida y no cómo la tenemos ahora, ¿vale? Cuando tú te vas de vacaciones, ese bienestar, ese placer, esa felicidad debería de ser algo normal. Y no algo, algo excepcional, ¿no? Más que una chispa debería ser el fuego entero, debería ser el incendio entero y no solo una chispa que nos alumbre y que nos demuestre que la vida podría ser otra cosa. El puritanismo le ha arrebatado al pueblo hasta ese único día. Naturalmente, eso afecta tan solo a los trabajadores. Nuestros millonarios tienen sus lujosos hogares y sus sofisticados clubes. Sin embargo, los pobres están condenados a la monotonía y el embotamiento del domingo estadounidense. Aquí la sociabilidad y la diversión de la vida al aire libre europea han sido sustituidas por la oscuridad de la iglesia, el recargado cuarto de estar rural lleno de gérmenes y las tabernas clandestinas. En los estados prohibicionistas la gente carece incluso de estas últimas, a menos que sea capaz de invertir sus exiguos ingresos en cantidades de licor adulterado. En cuanto al prohibicionismo, todo el mundo sabe que se trata de una gran farsa. Al igual que otros logros del puritanismo, el prohibicionismo ha metido al diablo todavía más dentro del sistema humano.
En ningún otro lugar se topa uno con más borrachos que en los pueblos prohibicionistas de nuestro país, pero mientras uno pueda utilizar caramelos aromáticos para mitigar el sucio aliento de la hipocresía, el puritanismo triunfará. Supuestamente, el prohibicionismo es contrario a las bebidas alcohólicas por cuestiones de salud y de economía, pero dado que el propio espíritu del prohibicionismo es anormal, no consigue más que crear una vida normal. Todo estímulo que agilice la imaginación y levante la moral es tan necesario para nuestra existencia como el aire. Da vigor al cuerpo y refuerza nuestra visión del compañerismo entre los hombres. Sin estímulos, del tipo que sean, el trabajo creativo resulta imposible, como en realidad también el espíritu de amabilidad y generosidad. El hecho de que algunos grandes genios se hayan visto demasiado a menudo su reflejo en una copa no justifica el puritanismo en su intento de encadenar toda la gama de emociones humanas. Un Byron y un Poe han conmovido a la humanidad de una forma más profunda de lo que todos los puritanos pueden esperar hacerlo en su vida. Los primeros le han dado significado y color a la existencia, los segundos convierten la roja sangre en agua, la belleza en fealdad, la variedad en uniformidad y pobredumbre. El puritanismo, en cualquiera de sus manifestaciones, es un germen venenoso. En apariencia, puede que todo tenga un aspecto firme y vigoroso. Sin embargo, el veneno va abriéndose paso incesantemente hasta que todo el tejido está abocado a la muerte. Coincidimos con Hippolyte Taine en que todo espíritu verdaderamente libre ha llegado a la constatación de que el puritanismo es la muerte de la cultura, de la filosofía, del humor y del buen compañerismo. Sus características son el embotamiento, la monotonía y la oscuridad. Y aquí termina este maravilloso beef contra el puritanismo, madre mía la de hostias que le da, y donde demuestra lo que dice el título del artículo, la hipocresía de la corriente puritana y de todos los problemas que trae consigo la prohibición total de los placeres y de nuestros propios deseos humanos, ¿no? Con esto hemos terminado el directo. El próximo día leeremos otro ensayo con un título bastante sugerente que se trata de y se titula El tráfico de mujeres. Así que espero como siempre que os encontréis estupendamente. Os mando millones de abrazos y de besos y como siempre nos vemos en siguientes directos. Chao, chao.